Bien, en el primer desafío es el que acabamos de escuchar en este tema que tiene que ver con un liderazgo que transforma dentro del marco de ser como Jesús. Y tiene que ver, lo segundo tiene que ver con fortalecernos en el Señor. Y la pregunta es, ¿qué significa esto, no? La necesidad más profunda del cristiano es una fortaleza interior para poder obtener la lucha, la victoria en la lucha espiritual. ¿Qué es fortaleza, fortaleza interior? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para esto? Y aquí Cecilia me va a acomodar algo aquí, no sé si llegué, empecé donde debía ser. Y no, que tienes que ponerlo en la copita grande. ¿En la qué? Acá. Muy bien. En este tiempo que invertimos cuadrándolo aquí, vamos a saltar a la diapositiva 20 de una vez. Ya todos los demás vieron el resto, ¿no? Bueno, vamos a, ahora sí, este es el segundo desafío que se nos presenta, ser fortaleza, tener una fortaleza interior. ¿Qué es eso de fortaleza interior, no? De cómo tenerla. De eso trata este tema. Y la lucha interior principal, ¿verdad? Es contra el pecado. Nacemos con una naturaleza de semejante a la de Cristo, con una tendencia siempre al mal que existe en nosotros y que aun cuando hayamos nacido de nuevo y hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, todavía persiste en el ser humano esa tendencia a estar separados de Dios, separados de Jesús y afloran, aunque no lo querramos, ¿verdad? Algunas tendencias que querrán dominar nuestro diario vivir. Así que tenemos que luchar contra nosotros, tenemos que luchar contra un enemigo externo. La lección de esta semana, estamos en eso. Está el autor resumiendo la lección de la escuela sabática, ¿no? Resumiendo esas luchas. Y hoy nos presentó ahí ese cuadrito de interesante que presentó hoy la lección, la lucha contra ese enemigo, ese enemigo. Y tenemos también lucha contra las circunstancias, el ambiente en que vivimos, las cosas que suceden a nuestro alrededor. Así que tenemos en realidad, tres combates contra nosotros mismos, contra el mal externo, el diablo y todas sus fuerzas, y también contra las circunstancias que a veces se nos presentan. Algunas tienen que ver con enfermedades, con muerte, con dolor, propias de un mundo complicado en el cual vivimos. Bueno, ya vimos en el anterior el elemento importante, ¿no? De estar conectados con Jesús. Y ahora vamos a hablar de esa fortaleza espiritual que deberíamos tener. ¿Dónde radica? ¿Dónde conseguir esa? Bueno, el modelo es Jesús. Jesús fue al desierto y allí enfrentó a Satanás. Allí lo enfrentó con esas tres grandes tentaciones. Allí fue él al desierto y fue a no a estar ocioso, a estar conectados con el Señor y así pudo obtener la victoria. Eh, esa fortaleza espiritual que nosotros necesitamos es tan importante como lo fue en la época de Jesús. Jesús estuvo ahí en el desierto y ahí venció. Venció porque utilizó las herramientas que Él ha puesto al alcance también de todos nosotros. Y necesitamos vencer. De pronto las tentaciones que nosotros tendremos no serán, podemos pensar, bueno, no, son muy diferentes a las que recibió el Señor, puede ser. Sin embargo, a veces, ¿verdad? Pueden presentarse a nosotros de maneras más sutiles o muy sutiles y no enfrentando al diablo en persona como le tocó al Señor. A veces, ¿verdad? Puede ser el desánimo, a veces puede ser la frustración, a veces el fracaso y a veces experimentamos ese sentido de cansancio, de dolor y de pronto miramos
el futuro que no hay esperanza y todo lo que hacemos no prospera. Y todas esas cosas pueden hacer ir minando nuestras fuerzas. ¿Qué puedo hacer como pastor si no tengo fuerzas? ¿Hasta cuándo puedo aguantar? O cuando alguien nos pregunta y nos dice, bueno, ¿qué me aconseja, pastor? ¿Qué podemos nosotros hacer? Grandes preguntas que afloran en nuestro ministerio. Y la respuesta es volver otra vez a lo que ya empezamos a decir al comienzo. Jesús llevado al desierto de la tentación, 40 días, 40 noches de ayuno. Y aquí viene la palabra ayuno. Todavía ayunamos los adventistas del séptimo día, todavía ayunamos los pastores, todavía predicamos del ayuno en nuestras vidas, o de pronto ya son actividades que, bueno, con el paso del tiempo dejamos de hacer. Y vale la pena preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Un ayuno personal, con un propósito personal? ¿O de pronto cuándo fue la última vez que tu iglesia programó un ayuno? Y bueno, no vamos a explicar todo lo del ayuno, ustedes como pastores conocen la teología del mismo, sino para recordarnos, cuando Jesús fue y ayunó 40 días, la palabra de Dios afirma que el diablo le dejó. Después de haber ayunado, de haber orado, cuando el diablo vino, el Señor lo enfrentó con el poder que venía de haber estado cerca con su Padre, de haber ayunado y venció a Satanás. Y Elena G. de White dice que fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Y lo que ven ahí resaltado en rojo, por el ayuno y la oración, debía fortalecerse. Buscó fuerza con oración y con ayuno. Fuerza para todo lo que se venía, para todo lo que venía a enfrentar. Interesante. Una práctica que no debería caer en desuso. Una práctica a la cual deberíamos recurrir siempre. En momentos especiales, como se menciona en la Biblia, ¿no? En la época como Nínive, cuando ayunaron, pero también en otras circunstancias que de pronto no son tan apremiantes, la práctica del ayuno llega a ser muy, pero muy importante. Yo tuve un pastor, ya murió, cuando era presidente de un campo, que él, una vez en el pueblo, estaban preocupados porque estaban amenazados por grupos al margen de la ley que los habían amenazado a ellos de que se iban a tomar al pueblo. Y el alcalde reunió a las autoridades de toda índole del pueblo, incluyendo las religiosas, y ahí fue el pastor. ¿Y qué alternativas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y resulta que el pastor adventista se le ocurrió decir que ¿por qué no programamos un día de ayuno y oración para todo el pueblo? Pueblo creyente y no creyente. Y saben, su palabra fue oída y planearon entre todos un día de ayuno y oración. Hubo que explicarles al pueblo en qué consistía y programaron un día cualquiera, no fue un sábado. Y el último día en la plaza pública pusieron una tarima para orar y terminar el día de ayuno y le pidieron al pastor que fuera él el que tomara la palabra. Y no era un pueblo pequeño, un pueblo grande, orando y ayunando por una situación especial. Y él nos contaba su experiencia, ¿no? Cómo el Señor les bendijo y sabe, el Señor les contestó la oración y pudieron ver ellos la experiencia sin ser profesos adventistas, la bendición de poder dedicarlo a la oración y al ayuno. Bueno, ahí estaba Jesús orando, ayunando, para poder tener fortaleza para enfrentar lo que se venía. La Escritura nos presenta claramente que la oración y el ayuno son dos maneras por las cuales el cristiano puede obtener la victoria sobre las fuerzas del mal.
Y después de esto, como ya dijimos, Mateo 4:11, el diablo le dejó quieto por el momento. Y Santiago reafirma cuando dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fortaleza para vencer. Una práctica como la de Jesús en el desierto, oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Recuerdan la ocasión cuando después de bajar del monte de la transfiguración, el Señor llega y encuentra a los discípulos peleando con el diablo, porque le trajeron un niño endemoniado y ellos oraban y no podían, no podían, no podían. Y cuando el Señor los encontró derrotados. Iba ganando el diablo por nocaut. Y el público, los enemigos de Jesús que estaban ahí, los escribas y demás, estaban felices haciéndole porras al diablo, porque iba ganando. Y en eso llegó Jesús, llegó al rescate. Y el Señor, ustedes saben lo que pasó, el Señor los liberó. Y luego surgió la pregunta entre ellos, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué no pudimos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué yo no puedo? ¿Por qué no logro lo que espero? ¿Por qué a veces me siento que no tengo poder? Bueno, ustedes saben la respuesta. El Señor dijo que este género demoníaco, ese poder que había ahí, no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Práctica que todavía debe persistir entre nosotros, los profesos, seguidores y sobre todo dirigentes de un pueblo que también lucha para vencer. Este género no sale sino con oración y ayuno todavía hoy. Todavía hoy eso es necesario. Todavía hoy hay que hacerlo. Y el secreto está ahí. Secreto para poder llegar a tener una experiencia espiritual victoriosa es que el cristiano aprenda a fortalecer ese hombre interior. Que llenemos tanto nuestra vida de ese poder que emana del cielo y entonces nosotros podamos fortalecernos. Y Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí llenos podemos en nuestro interior ser vencedores. Bueno, hay que ejercitar para ser fuertes. Algunos, ¿verdad?, van al gimnasio a hacer sus ejercicios, otros los hacen en casa, pero cada uno quiere fortalecer su cuerpo, su vida física para poder enfrentar, ¿verdad?, algunos desafíos físicos que tenemos. Y yo creo que todos nosotros deberíamos hacer ejercicio. De pronto no todo lo sofisticado que pueden hacer algunos, pero de acuerdo con la edad podemos hacer ejercicio. Algunos consideran que con caminar es suficiente y está bien todos los días. Caminar para fortalecer todo nuestro ser. Otros pueden correr, otros pueden hacer pesas, otros pueden nadar, pero así como el mundo siempre está empeñado en fortalecer su cuerpo, pues es necesario que nosotros también vayamos a ese gimnasio espiritual para buscar fortaleza, fortalecer nuestros músculos espirituales. Hace 3 días estaba con Cecilia, íbamos a entrar a un hotel y bueno, yo soy el cargador de las maletas y bueno, una maleta en una mano, otra en otra y el morral en la espalda, ¿no? Y a mitad de escalera ya me sentí como cansado. Bueno, debía haber subido una por una, pero yo decía, pero yo antes podía con las dos. Sí, a veces, ¿verdad? Nos damos cuenta que no, que nuestro cuerpo ya no es el mismo de antes, pero si nos ejercitamos, ¿verdad? Vamos a poder salir adelante en todos estos desafíos. Así que fortaleza espiritual necesitamos.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay que buscar esa fuerza allá del cielo, buscarla en el Señor. ¿Qué sucede cuando ayunamos? La experiencia del ayuno significa no solo la oportunidad para dedicar el tiempo a la oración y a la búsqueda divina, sino un recordativo para nosotros de que nuestra vida de éxito no depende de lo natural, sino de lo sobrenatural. Este hábito, ejercicio espiritual de búsqueda y dependencia divina necesita ser un aspecto importante en la vida de cada discípulo. Y saben, yo tenía un feligrés, fue nuestro primer distrito, imagínense, hace mucho tiempo. Él tenía 5 hijos, pequeños todos, y se le fue la esposa. Se fue porque él no la trataba bien. Él no la maltrataba de palabras, no la golpeaba ni nada. Así que un día ella aburrida se fue y no le dijo para dónde. Y lo dejó con los niños. No existía celular, no existía nada. Y entonces él buscó ayuda de este servidor y fui a hablar con él. Le dije, ¿y dónde está? Yo no sé. Y no has averiguado. Finalmente un día me dijo, no, ya averiguo dónde está donde sus papás. Se había ido donde el papá. Aburrida. ¿Y qué puedo hacer? Yo dije, pues ve a buscarla. Ella no se ha ido y no te ha dicho si va a volver o no va a volver, si acabó este matrimonio. Tú estás en incertidumbre. Ve a buscarla. No, no me atrevo. Y yo sabía por qué no se atrevía, porque el papá de ella era un hermano también adventista, pero era muy de un temperamento fuerte y él no se atrevía a llegar allá. Así que yo le dije, pero debes ir, porque tú no puedes quedar en la incertidumbre si algún día volverá o no volverá. Así que un día llegó a la casa con sus 5 hijos y me dijo, pastor, estamos ayunando, todos estamos ayunando para que la mamá vuelva. Yo le dije, pero todos, hasta los pequeñitos, sí, sí, todos estamos ayunando. Y ellos saben qué es el ayuno. Y me dijo, ya yo les expliqué. Ya yo les expliqué. Y yo recuerdo que con Cecilia nos llamó la atención que dentro de las cosas que él trajo, y yo vivía en el campo, él trajo una olla con comida. Y yo dije, bueno, pero si van a ayunar, ¿por qué traen comida? Y resulta que por ahí como a las 2 horas de haber llegado, sacó la olla y le sirvió un poquito de comida al más pequeño. Y entonces nos dijo, ya el pequeño ayuna hasta esta hora. Y luego, y me dijo, sí, y el otro más grandecito hasta tal hora. Y hasta tal hora. Él ya había graduado el horario para que repartirle comida según la hora en que cada uno podía soportar. Yo no sé si los niños entenderían o no, pero ahí estaban todos. Y pasado el turno del uno, pasado el tiempo, le tocó el otro y luego le tocó al otro. Así que toda la familia ayunó. Y con Cecilia nosotros nos reíamos, ¿verdad? Pero reflexionamos, buena idea de este hermano. Todos podían hacer su parte. Había un ayunito chiquito, un ayunito más grande, un ayunito más así y un ayunito más así. Pero todos ayunaban. Y nos llamó la atención de la fe de este hermano. ¿Saben? Se nos perdió. Él no vivía en la misma ciudad donde nosotros estábamos. Y después como de 2 o 3 meses yo supe de él, que fui a visitar la congregación y visité y la señora había vuelto. Y nos alegramos que la señora había vuelto. Y yo le dije, oye, pero no me contaste que había vuelto, ¿por qué no me contaste? Yo suponía que como estaba de luna de miel, pues bueno, que me iba venir a buscar. Y entonces él me contó lo siguiente, me dijo, mire, pastor, el día que salimos ahí del día ese de ayuno, yo había orado al Señor y todo, y yo le dije al Señor, Señor, mire, voy a pedirte que me des una señal. Él debía salir a la carretera principal que quedaba a media cuadra donde nosotros vivíamos. A la derecha quedaba el lugar, la ciudad hacia donde se había ido la esposa. Y a la izquierda el lugar donde él debía viajar, donde él vivía. Había que coger autobús para ir a ambos lugares y no estaban cerca. Así que yo le dije, Señor, yo me voy a parar ahí en esa carretera. Y el primer autobús que pase, si pasa para la derecha, es que tú me dices que tengo que ir a buscarla. Y si pasa para la izquierda, es que debo irme a mi casa.
pastor, y el bus pasó hacia la derecha. Y yo dije, el Señor está dándome una señal. Yo llevé a los niños a la casa, lo dejé con una persona ya encargada y me fui a buscarla a ella. Y le conté que todos habíamos ayunado y le conté de esa señal. Y ella se regresó conmigo y vinimos a casa. Cuando yo iba a verla, creo que ella estaba embarazada otra vez y de otro hijo, del sexto hijo, el hijo de la reconciliación. Y yo me alegro de él y él nos contó, ¿verdad? La oración y el ayuno. Yo estaba en mi segundo año de ministerio y él ya era un hermano veterano y él me dio esa gran lección, poder del ayuno y la oración. Eh, Queridos colegas, ¿qué sucede cuando ayunamos? ¿Verdad? Cuando ayunamos nosotros nos colocamos en la mejor disposición, ¿sí? De recibir las respuestas de Dios a su manera como el hermano de la historia, ¿no? Y aquí el autor de este comentario nos dice que el ayuno no debe dejar de lado permanentemente el cumplimiento de nuestros deberes conyugales, ¿sí? Si uno va a dedicarlo a la oración, dice la palabra de Dios en este texto que todos conocemos, ¿verdad? No se nieguen el uno al otro, a menos que sea de mutuo acuerdo por algún tiempo para que se dediquen a la oración y después vuélvanse a juntar. Así que ayuno y oración no son incompatibles. A mí me llama la atención de este versículo varias cosas. Una, ¿no? Aquí dice que después que uno ayuna y ora, debe tener sexo. Dice aquí, ¿no? Ese texto. A veces no lo enseñamos así porque a algunos les da pena, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice, sí, que una vez que usted ayune, lo siguiente pareciera querer ser tener sexo con la esposa y el esposo. Así que oren y ayunen y tengan sexo y les va a ir bien en la vida, dice este versículo. Así que ya dicho esto, ¿no? Pasemos a otro porque nos podemos quedar detenidos aquí. De paso, lo segundo que quiero decir es que, aunque no es el tema, ¿no? La palabra ahí, negarse, es robar. Significa también robar en el griego. Así que este texto dice que cuando uno no cumple su deber conyugal con la esposa o el esposo, le está robando. Entonces, los que no sé cuántos ladrones habrán aquí o ladronas hoy, ¿no? Ladrones de este tipo, levanten la mano ahí, los que son ladrones que alguna vez han negado el uno al otro. Ahí dice, no se nieguen, no sean ladrones, no roben. Bueno, este es otro tema, me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero ahí lo encontré y no puedo vencer la tentación de hablar un poquito de la familia y del matrimonio. Bueno, pero lo que quiere decir aquí esta cita es que no son incompatibles, ¿verdad? La oración y el cumplimiento de nuestros deberes conyugales. Bueno, después de ayunar y de orar, les impusieron las manos. Ahí la iglesia primitiva, a sus dirigentes. Ahí en el Nuevo Testamento encontramos la práctica esa, al apartarlos a ellos para el diaconado, ¿verdad? Para ser los ancianos y líderes de la iglesia que fueron escogidos en aquella ocasión. En la primera ocasión en que se habla de esto, lo hicieron después de ayunar y de orar. Experiencia bonita, nos dice mucho. Recuerdan que Jesús cuando llamó a los discípulos, la noche antes también de llamar a los discípulos, pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos, toda la noche orando. Los discípulos sabían esto, así que antes de imponerle las manos, ellos ayunaron y oraron. Para momentos especiales se necesita oración y se necesita ayuno. La Biblia menciona el ayuno como una de esas prácticas de los ministros y ustedes lo han visto y es una práctica que debería persistir entre nosotros aún. Bueno, aquí hay una dinámica que ustedes pueden hacer a la hora de implementar esto en sus iglesias, a la hora de ponerlo con sus ancianos, ¿sí? ¿Cómo está mi experiencia de ayuno y oración? Tengo días señalados para el ayuno y la oración durante cada semana. Tenemos un plan semanal o mensual.
¿Cuáles serían los mejores días para tomar tiempo para ayunar y orar? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida para dedicar tiempo al ayuno y la oración? Hay muchas maneras de ayunar y cada uno puede escoger la suya, su frecuencia, pero es una práctica que, como ya hemos dicho, no deberíamos olvidar. Bueno, Moisés como Jesús tomaron tiempo para la oración y el ayuno. 40 días, ¿no? En comunión íntima con Dios de Moisés, le permitió a él reflejar en su rostro la misma gloria de Dios. Recuerda, el diablo te dejará cuando él sepa que no puede obtener la victoria contigo. Y si utilizamos las herramientas que usó Jesús ya en el desierto, ya él sabrá que con una herramienta tal, con un arma tal, fue derrotada ya una vez por Jesús. Y que, por lo tanto, esta persona que él encuentra orando y ayunando va a ser difícil de derrotar porque está utilizando una herramienta poderosísima, probada ya y requete probada, y con la cual él fue derrotado. Bueno, aquí hay una invitación en la metodología que trae este programa, que es recibir información y participar del regamiento en la iglesia. La idea es, como ya el pastor Lugo explicó, ¿no? Que esto pueda ser compartido con la iglesia también y cada uno pueda contribuir con sus ovejas a experimentar ese fortalecimiento interior que todos necesitamos. Bueno, una invitación a aplicar esta poderosa verdad en la vida, dedicar tiempo de cada semana a la oración y al ayuno. Y qué bueno, ¿verdad?, hacerlo. Si hubiese tiempo, les preguntaríamos, ¿qué experiencias han tenido ustedes al practicar es método de Jesús de orar y ayunar? Y estoy seguro que escucharíamos, ¿verdad?, muchas experiencias bonitas de cómo un plan de oración y de ayuno nos acercó tanto al cielo y nos preparó para recibir del Señor respuestas que enriquecen nuestra vida. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que podamos nosotros poner en práctica esta metodología. Y aquí están otras indicaciones, ¿verdad?, que ustedes tienen en sus seminarios para que puedan aplicar esto con sus feligreses y puedan vincularse a este programa de dar poder, adquirir poder y compartir métodos para empoderarse. Aquí hay un link donde ustedes pueden entrar y vincularse tal como lo indican en las diapositivas que pasamos así rápido. Gracias por ayudarnos o permitirnos estar en este programa y compartir con ustedes. Creo que personalmente nos ha enriquecido el recordarnos que necesitamos nosotros poder, que no creemos que solo jamás podamos vencer, pero a veces, ¿verdad?, nos olvidamos, a veces los afanes, a veces el corre que corre, nos quita tiempo para estar en comunión con Dios y sacar tiempo para momentos especiales con nuestro Dios, como el dedicar un día, un momento a la oración y al ayuno. Que el Señor les bendiga, Pastor Josney. Aquí termino la presentación y nos alegra verlos y saludarles a este grueso grupo de colegas con sus cónyuges que pastorean la iglesia. Que el Señor les bendiga y nos guarde a todos y nos ayude a obtener esa fortaleza espiritual.